With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. En este programa de primer aniversario de Mañanas en Libertad, vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de José Luis Ábalos y la polémica sobre su estancia en el parador de Teruel, donde al parecer habría destrozado una suite. El Ministerio de Transporte rechazó en septiembre de 2020 abonar una factura enviada por el propio parador de Teruel que respondía a los actos llevados a cabo en el establecimiento. Según ha revelado recientemente OK Diario, este establecimiento hostelero denunció en su momento que durante la estancia se introdujeron prostitutas y se causaron destrozos en plena pandemia, aunque el escándalo no había trascendido hasta ahora. La empresa pública Paradores de España ha evitado hacer declaraciones al respecto. Las quejas enviadas por el establecimiento al Ministerio de Transportes detallaban consumos excesivos y daños en las habitaciones. Entre los acompañantes de Ábalos ese día en el parador de Teruel figuraba su asesor, Koldo García, también investigado actualmente por corrupción. Lo dicho, Ábalos tendría que donar su cuerpo a la ciencia. Era insaciable el tío, entre él y Koldo, vamos, no sé. Era una orgía perpetua. Esta noticia, que la sacaba ayer OK Diario con todo lujo de detalles y que hoy amplía, fue originalmente publicada con menos detalles, con menos recorrido del contenido por Ketty Garat en The Objective hace 3 años. Ketty Garat informó hace 3 años de cómo Ábalos en un parador, no decía en cuál, pues había organizado una fiesta donde había terminado destrozando la suite principal. Eso figuraba en una de las informaciones que Ketty sacó sobre Ábalos. No teníamos los detalles. Ayer OK Diario pues ya daba todo lujo de detalles, porque era en el parador de Teruel, que Ábalos llegó en una furgoneta con un cargamento de chicas, caravana de mujeres, que destrozaron la suite principal. Hoy nos cuenta cómo el hotel mandó al gobierno la factura. Oiga, me han destrozado esto, y el gobierno se negó a abonarla. Todo esto fue en plena pandemia, es decir, mientras que los hosteleros tenían que cerrar, mientras que algunos pequeños empresarios se quitaban la vida por los problemas económicos a que la pandemia llevó, mientras morían 150.000 españoles, mientras los ancianos en las residencias morían en soledad en muchos casos, mientras que las familias españolas, muchas de ellas andaban buscando los cuerpos de sus padres porque no sabían a qué crematorio se habían mandado, porque la pandemia en España resulta que a los enfermos, habiendo sitios donde había hospitales no colapsados, en lugar de mandar enfermos para allá, se los dejaba en las zonas colapsadas, pero eso sí, a los cadáveres sí se los podía mandar a crematorios de otras comunidades autónomas. Mientras todo esto pasaba, se dedicaban estos canallas a robar como cerdos, con el tema de las mascarillas, con el tema de otros suministros sanitarios, y se dedicaban a gastarse el dinero en orgías con señoritas de compañía o sobrinas o lo que quiera que fueran, ¿verdad?
todo este episodio pues nos vale pues para comprobar una cosa, que Teruel sí existía. ¿Se acuerdan ustedes? Teruel existe. Pues sí existía. Es el sitio donde está el parador, donde Ábalos organizó una orgía con... ¿Cuánto eran? ¿16 señoritas o 12 señoritas? Vamos, una barbaridad de señoritas. Desde luego, si estaban solo Koldo y él, pues 2 monstruos, ¿no? Que tocaban a 8 por barba, o... Había más gente, no lo sé. Es que... sería cuestión de enterarse quién más asistía ahí. Y era simplemente para desahogo personal, o invitaron a alguien, no sé, era para grabar a alguien, o para halagar a alguien, para agasajar a alguien. En fin, es todo a la vez repugnante y cañí. Sobre todo cañí. Bueno, mientras tanto, ayer Zelensky publicaba una noticia peculiar en las redes. Escuchen. Les hablamos ahora de Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky dice que ha capturado a 2 ciudadanos chinos que combatían junto al ejército ruso en la región del Donetsk. Al parecer, las fuerzas ucranianas se enfrentaron a 6 soldados chinos y tomaron 2 prisioneros, quienes portaban documentos personales y tarjetas bancarias. Zelensky advirtió que la presencia de chinos en las filas rusas podría ser mucho mayor y acusó a Moscú de implicar a otros países como China en la guerra por ser su histórico socio comunista. El gobierno ucraniano ha convocado al embajador chino en Kiev y cuestionado públicamente la supuesta postura pacífica del gobierno chino. Se trata de la primera vez que Ucrania acusa públicamente a China de promover a su personal militar en Rusia. Pues muy curiosa esta noticia de ayer de Zelensky. Coincidiendo con todo, con el estallido de la guerra abierta entre Estados Unidos y China en el terreno comercial, es decir, a medida que creo que ya todos vamos teniendo claro de qué va todo lo que Trump lleva haciendo desde que llegó a la Casa Blanca, que no es otra cosa que pararle los pies a China, pues de repente Zelensky nos dice en las redes que ha capturado a 2 soldados que no son norcoreanos, sino chinos, y que están identificados con su documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, caramba, ¿está China involucrada en los ataques a Ucrania? Pues no seré yo quien se sorprenda. El hecho de que se capture a 2 chinos en el frente luchando con los rusos contra los ucranianos indica que China como país se ha involucrado. Pues no lo sé, habrá que esperar a tener más noticias. Por ejemplo, en el lado ucraniano pues hay mucha gente que es de otros países y que ha acudido allí como voluntaria y está apuntada en el ejército ucraniano, pues como soldado extranjero. Por ejemplo, ha habido españoles peleando en el frente ucraniano contra los rusos, que se van allí a título personal a ayudar a los ucranianos como soldados. ¿Eso quiere decir que España esté como tal involucrada en la guerra? No. Estos chinos van allí en el mismo plan, es decir, en plan mercenarios extranjeros individuales. Hombre, ahí todos tenemos la sospecha de que en China pues nadie hace determinadas cosas sin permiso del gobierno, ¿no? Pero vamos, que tampoco es una demostración por sí mismo de que China esté enviando batallones de chinos a Rusia. Vamos a esperar a ver si tenemos más noticias sobre este episodio. Pero resulta curioso. ¿A alguien le sorprendería que China esté enviando soldados a Putin? Hombre, a mí no me sorprendería que esté enviando soldados.
Dudo de que los esté enviando en plan oficial y formal, como sí ha hecho Corea del Norte. Putin ha llevado allí brigadas enteras de norcoreanos. Dudo de que estén allí operando brigadas enteras chinas, más que nada porque China suele ser demasiado lista para involucrarse de manera tan obvia en un conflicto. Pero vamos, que China hubiera dicho, a ver, aquellos soldados que quieran apuntarse voluntariamente para ir a combatir a los ucranianos pueden hacerlo. Pues sí, eso es posible. Pero vamos, que China no es la única ayuda que podría haber dado a Putin. China ha estado apoyando al régimen de Putin, China ha estado actuando como válvula de escape para todo aquello que Putin no podía vender directamente a Occidente. Se triangulaba a buena parte a través de India o de China, así que bueno, pues tampoco es sorprendente. ¿A alguien le cabe dudas de dónde está China ubicada dentro de los bloques del mundo, democracias frente a dictaduras? Bueno, ayer Trump conseguía una victoria rotunda en uno de los frentes de batalla contra China. ¿Recuerdan ustedes lo que ha hecho con Panamá Trump desde el principio? Avisar de que no iba a consentir que China tomara el control del canal. Bueno, pues ayer consiguió el ejército trumpista una victoria total en el frente panameño. Escuchen. Panamá ha dado un giro geopolítico al romper con China y alinearse con Estados Unidos. El presidente panameño José Raúl Molino anunció la salida oficial del país de la alianza conocida como la Ruta de la Seda, que tenía fundamentalmente fines comerciales. Además, Molino ha confirmado que se van a reactivar los ejercicios militares en colaboración con Washington y ha acordado reforzar la seguridad del Canal de Panamá. La visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Panamá ha sido determinante para este cambio de postura. Al término del viaje oficial, el propio secretario de Defensa norteamericano aseguró que Estados Unidos recuperará el canal de la influencia china y advirtió que Pekín no podrá utilizar su presencia comercial para fines como el espionaje. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de blindar la vía interoceánica, frenar la inmigración irregular y contener el avance del comunismo en la región. Bueno, pues victoria total y sin ningún tipo de matiz de Trump. Trump inició su mandato pues diciendo aquello que muchos dijeron, uy, qué barbaridad, dice Trump, de vamos a recuperar el control del canal. Y ha recuperado el control del canal. El canal de Panamá estaba siendo colonizado por China. El canal pues pertenece a Panamá porque Estados Unidos le cedió la propiedad hace ya tiempo. Pero el caso es que China había tomado el control de los dos puertos situados en ambas bocas del canal. Y Panamá había firmado con China un acuerdo de esa iniciativa de expansión estratégica china llamada la Nueva Ruta de la Seda. Con lo cual, pues China empezaba a tener la posibilidad de bloquear cuando quisiera el canal de Panamá. Bloquearlo, por ejemplo, selectivamente. Ya sabes, si tú tienes controlados los accesos al canal, pues oye, siempre pues los buques europeos o americanos pues pueden tener que pasar más trabas burocráticas que otros buques, ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, pues se acabó. Panamá anunció ayer que se sale de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, un país que se sale de la órbita china. Anunció que ya los dos puertos las dos bocas del canal ya no están en manos chinas y anunció que van a permitir el paso franco y expedito, es decir, prioritario, de todos los buques americanos de carácter militar por el canal, y además anunció que van a retomar la costumbre que habían perdido de hacer maniobras militares conjuntas con Estados Unidos. Vamos, que Panamá estaba en el bando chino y ha hecho ¡pum! Y se ha pasado al bando antichino. ¿Qué cosas hace Trump? Parece que sabe negociar, ¿no creen ustedes? Parece que tiene claro qué es lo que quiere conseguir.
y parece que tiene claro cómo conseguirlo. Y además las cosas que plantea pues son perfectamente razonables desde el punto de vista de aquellos que amamos la libertad y no nos da la gana terminar gobernados por el Partido Comunista Chino. Porque las cosas que plantea Trump son: oye, sácame de ahí las manos chinas. No es posible que China tenga el control del canal de Panamá. Y oiga, pues fuera. Y segundo, salte de una iniciativa que lo que hace es otorgar ventajas de carácter comercial a China y además estrechar lazos de carácter político-cultural con China, que es una dictadura genocida. Así que salte de la nueva ruta de la seda. ¿Alguna de las dos exigencias les parece a ustedes que es terrible? Yo creo que no, ¿no? Vamos, si queremos que gane Occidente. Para los que quieran que gane el Partido Comunista Chino, supongo que lo que está haciendo Trump, claro, es muy odioso. Pues mira, que se fastidien. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Teníamos todos la duda de qué quiere hacer Trump con Sudamérica, porque hasta el momento pues va dando pinceladitas, pin en el cuadro. Pinceladitas que apuntan a que, por ejemplo, el futuro de Maduro no está muy claro. Pero teníamos la sensación de que estaba reservándose Trump, quizá porque quisiera cerrar antes otros frentes, tipo Ucrania, tipo Oriente Medio, que se le están dilatando más la solución de lo que a él mismo le hubiera gustado. Pero bueno, pues ayer tuvimos una instantánea, a lo mejor un borrador de cuáles son los planes para Sudamérica que tiene Trump. Parece que esta vez, en esta legislatura sí, tiene claro que el patio trasero de los Estados Unidos tiene una enorme importancia si Estados Unidos quiere recuperar su papel de predominio en el mundo globalizado. Ayer hubo una entrevista muy interesante entre Marco Rubio y el hijo de Donald Trump, que creo que tiene un canal de YouTube o de lo que sea bastante exitoso. Escuchen lo que dijo porque tiene mucha miga. Seguimos hablando de Estados Unidos y en concreto de la política exterior que, como les decimos, está dando un giro radical desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Precisamente en el videopodcast de Donald Trump Jr. ayer participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y estuvieron hablando de cómo restablecer las relaciones con los países aliados que se consideran amigos de Norteamérica. Donald Trump Jr. puso encima de la mesa el regreso de la llamada doctrina Monroe a Centroamérica, a Hispanoamérica y el Caribe, y aseguró que el presidente quiere expulsar el comunismo de América y establecer importantes alianzas con líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y María Corina Machado. El propio Marco Rubio hizo alusión a que se deben reforzar los lazos con quienes Estados Unidos tiene buena relación, mencionando a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, entre otros. Bueno. La doctrina Monroe es, como ya recuerdan ustedes, aquello de América para los americanos. Vamos, que en su momento se estableció el principio de que lo que pasara en el continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, era asunto de Estados Unidos. Estados Unidos sería el hegemón y el resto de los países deberían ajustar su comportamiento a los intereses del hegemón. Y pues lo que dijo ayer el hijo de Donald Trump, que se llama también Donald Trump Jr., hablando con Marco Rubio, es que la intención de Trump, la intención de su padre, es restablecer la doctrina Monroe. Vamos, que se acabaron las interferencias rusas y chinas en Sudamérica y en Centroamérica y en el Caribe. Eso quiere decir que el tiempo de la dictadura cubana, el tiempo de la dictadura venezolana, el tiempo de la dictadura nicaragüense, el tiempo de aquellos gobiernos que no se sitúen en el lado correcto de la trinchera, y estoy pensando en Brasil o Colombia, que podrían tener la tentación de decantarse por el lado chino, pues habría terminado. Y es muy importante a quién
señala el hijo de Donald Trump como aliados estratégicos de su padre en Sudamérica. Bueno, Sudamérica y Centroamérica. Bukele, presidente de El Salvador; Milei, presidente argentino; María Corina Machado. Eso, evidentemente, no es una declaración a humo de pajas. Ya en su día el hijo de Donald Trump entrevistó a María Corina Machado hace bastantes semanas y el gobierno americano ha dicho que la legítima presidenta es ella. Bueno, ya saben ustedes lo que ha pasado después. La presión económica a Maduro ha ido en aumento. Vamos a ver en qué termina todo, pero da toda la sensación de que los planes están ahí y se van a ejecutar, y muy posiblemente a más velocidad de lo que nos esperamos. Lo que quiere decir que pronto María Corina Machado será, porque es que de hecho lo es, la presidenta de Venezuela. Es la presidenta electa. Simplemente no puede tomar posesión porque el gobierno está ocupado con K por un dictador golpista y asesino como es Maduro, pero eso es una anomalía que tendrá que acabar. Y ojo a lo que puede venir a partir de entonces. Recordemos que Venezuela tiene en estos momentos las mayores reservas petrolíferas del mundo. Imaginen lo que sería tener en Venezuela a un gobierno democrático que pudiera recuperar a los millones de venezolanos que han tenido que marchar al exilio debido al payaso asesino que tienen como presidente Ocupa, y que con apoyo de Estados Unidos pudiera revitalizar la industria petrolera venezolana. ¿Se imaginan ustedes las consecuencias económicas para bien que eso tendría en todo el mundo? Y por supuesto, en primer lugar, para los propios venezolanos y para todos los americanos en general. Van a cambiar muchas cosas, y van a cambiar porque, a diferencia de lo que creen algunos, pues Trump no es un vaquero estúpido que ha llegado así como por una especie de carambola rara a la Casa Blanca. Es alguien que tiene unas ideas muy claras de que en el mundo deben prevalecer las potencias democráticas, debe prevalecer Occidente, y las está llevando a la práctica sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de cortapisa. Y afortunadamente, pues parece que la justicia le acompaña en Estados Unidos. Ayer una nueva victoria ante el Tribunal Supremo. Terminamos hablándoles de una nueva victoria de Donald Trump en los tribunales. La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea una orden judicial que exigía la reincorporación de 16.000 empleados federales que estaban en periodo de prueba y que habían sido despedidos durante la llegada de la administración de Donald Trump. El alto tribunal determinó que las organizaciones sin fines de lucro que presentaron la demanda no tenían ninguna legitimidad legal para representar a los trabajadores afectados, dejando sin efecto el fallo emitido por un juez de California. Aunque la Corte no se ha pronunciado sobre la legalidad de los despidos en sí, la decisión representa una victoria para Donald Trump. No obstante, esta resolución no afecta a otra orden judicial separada en Maryland que aún exige la reincorporación de trabajadores despedidos como resultado de una demanda interpuesta por 19 estados y el gobierno de Washington, D.C. Bueno, pues segunda sentencia del Supremo americano en 2 días que va en la misma línea. Un juez de California o de Nevada o de no sé dónde no puede paralizar toda una orden del gobierno americano que tiene vigencia en todo el territorio nacional, y menos a instancias de unas ONGs que no representan a los afectados por una medida del gobierno nacional. El gobierno de Trump puso en la calle a 16.000 empleados federales que no tenían contrato fijo, sino que estaban en periodo de prueba, y dijo, pues aquí hay que ahorrar gastos, a la calle. Lo cual pues puede gustar más o menos, pero si uno recuerda que Estados Unidos tiene un déficit de $2 billones al año, y que, pues hombre, eso de que los países quiebren no es muy recomendable, pues chico, habrá que recortar gastos.
Y entonces va un juez en California y le paraliza el despido de esos 16.000 empleados federales a instancia de una serie de ONGs. Y dice el Tribunal Supremo, pero oiga, usted, en fin, ¿quiénes se creen que son ustedes para demandar al gobierno si no representan a nadie? Y segundo, tampoco puede un juez de California decir que se paraliza una orden que afecta a todo el territorio. Eso quiere decir, como comentaba doña Carmen, eso no quiere decir que esté todo expedito para Trump. A Trump le han tratado de paralizar prácticamente todo lo que ha hecho y bueno, pues la batalla judicial continúa, pero bueno, pues mira, está bien que se deje claro el principio de que una cosa es que los jueces comprueben la legalidad de las cosas y otra cosa es que el Partido Demócrata intente paralizar todas las órdenes de Trump. Hombre, en fin, no todas serán ilegales, queridos. ¿Habrá alguna? Bueno, pues no, van a por todas. Bueno, pues ya cuando se trata de utilizar a los jueces progres para hacer política progre, entonces está bien que el Tribunal Supremo americano intervenga y ponga un poquito de racionalidad. Y vamos con don Juan Carlos Tellez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos desde Voz, donde, igual que en el resto del mundo, estamos muy pendientes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos, que incluyen ese 104% a los productos de China y esa respuesta del gigante asiático que no se ha hecho esperar y que no hace otra cosa sino encrudecer esta guerra comercial que está tambaleando los mercados de todo el mundo y que sin duda va a dejar un panorama bien distinto al que hemos conocido hasta ahora, no solamente en las bolsas, sino también en la forma de hacer comercio. Ya saben que Donald Trump está empeñado en volver a esa vieja América en la que mandan en los negocios, se suprimen los impuestos propios y se aumentan los impuestos ajenos, es decir, los de aquellos que quieran vender sus productos a los Estados Unidos. No solamente hablamos hoy de aranceles, nos recomendamos una entrevista exclusiva en Voz.us al congresista norteamericano Carlos Jiménez, que propone también tarifas de máxima presión contra los países que financian la esclavitud moderna de los médicos cubanos. Nos quedamos con ese titular, pero insistimos en que no dejen de leer esta entrevista muy interesante en Voz.us. También muy pendientes en los Estados Unidos de la política migratoria. Ya saben que la justicia ha vuelto a dar la razón al presidente Donald Trump y ha permitido que se incrementen las deportaciones en amparo de la ley de enemigos extranjeros. También la justicia, otra buena noticia para Donald Trump, suspendió la rehabilitación de los funcionarios que había expulsado de su puesto de trabajo la administración de Donald Trump. Pero bueno, estos son asuntos secundarios en un día en el que la noticia, sin duda, es la entrada en vigor de estos aranceles y el aniversario de Radio Libertad. Desde aquí queremos sumarnos con un fuerte abrazo al equipo de don Luis del Pino, doña Carmen Carbonell y todo ese equipazo que ha hecho posible este año de libertad en las ondas que falta hacía y en el que nos hemos sumado en nuestra pequeñísima y humilde aportación a un proyecto que es sin duda ilusionante. Larga vida a Radio Libertad y un abrazo muy fuerte desde Voz.us. Que tengan una feliz mañana. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Un abrazo a usted y a todos los compañeros de Voz.us. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.